Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación y gracias, Señor, damos por toda tu obra maravillosa que realizas día a día en nuestras vidas. No siendo merecedores, Padre, podemos apreciar que ha sido por tu misericordia, por tu gracia que somos salvos. Gracias, amado Señor, porque en nuestra vida siempre tu mano de misericordia ha estado. Cada mañana, Señor, tus misericordias se renuevan. Y realmente, Padre, podemos estar conscientes de que hoy día Manantial tiene no solamente un siervo que tú has llamado al ministerio, sino que tú tienes un propósito para cada uno de sus miembros, para cada uno de mis hermanos y de sus familias. Padre, es mi oración y la oración de mis hermanos también, que tu voluntad sea hecha, que tú seas engrandecido en gran manera en nuestras vidas, que tú puedas levantar, Señor, a esta iglesia, no solamente para alcanzar a aquellos que van a ser aún salvos, Señor, que tú motives y nos des el denuedo para llevar ese mensaje de esperanza y de salvación, a obedecer, Señor, la gran comisión. Pero sobre todo, Padre, que un día podamos estar delante de tu presencia y que tu Hijo confiese, Señor, que somos tus hijos, que no se avergüence de nosotros, porque realmente podemos decir, Señor, y declaramos en este momento que no nos avergonzamos, porque realmente es poder de Dios para salvación. Tu evangelio, Padre, realmente, Señor, es maravilloso, y agradecemos por la salvación, agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. En este momento, al entrar en la palabra y el mensaje en esta tarde, Señor, simplemente y humildemente pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, no solamente me dé la palabra, Señor, concédeme ser sensible a tu guianza, pero sobre todo a cada uno de nosotros danos sabiduría e inteligencia para poder recibir con gratitud y con alabanza tu palabra, pero sobre todo para ser hacedores de ella y no solamente compartirla, Señor, a todos aquellos que no te conocen aún, empezando desde nuestras casas, desde nuestra familia. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Redentor Jesucristo. Y la iglesia dice amén, amén. Mencionaba la semana pasada también de que ya en las tardes ya estamos, se ven las caritas desde aquí arriba. No sé si será la cena que ya falta, pero vamos a echarle ganas, vamos a esforzarnos, enfóquese en eso, vamos a echarle ganas. Si usted se siente así un poquito ya cansado, que ya todo el día hemos estado, pero motivémonos un momento, un poco más, y dispongamos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, alma, cuerpo, espíritu, todas nuestras fuerzas a alabar al Señor y a recibir su palabra con gratitud. Amén. Nuevamente, si va con su Biblia, vamos a recordar ese pasaje que leímos ya anteriormente. Yo sé que mi hermano Jimmy lo leyó, pero nuevamente vamos a ir a indagar en esos versículos. Y luego vamos a regresar a Timoteo si nos da tiempo, y vamos a comparar. Yo mencionaba que las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo y esta de Tito, conforman estas epístolas pastorales. Realmente, en mi opinión personal, es un pastor preocupado también porque sus discípulos, tanto Timoteo como Tito, sean no solamente oidores de su palabra, sino hacedores de ella, pero también les encomienda esa comisión de pastorear y de guardar la sana doctrina. Si va conmigo, antes de entrar al capítulo 2, veamos la salutación que le da a Tito el apóstol Pablo en el capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y miren lo que dice en el versículo 5, y ahí vemos realmente el corazón. Traten de encontrar el corazón del apóstol y el mensaje. Cada palabra es importante en la escritura. Miren lo que dice el versículo 5 en el capítulo 1.
por esta causa. Y eso indica algo. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, y luego empieza a narrarle de que va a haber adversidad. No solamente tiene que ser prudente y que tiene que haber calificaciones para la elección de estos santos. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron encomendados, al igual que Tito, la obra se expandía, seguía creciendo, y era necesario que líderes, no solamente con estas calificaciones, fueran también aptos para enseñar y conocedores de la sana doctrina. Eso es importantísimo, porque desde aquel tiempo yo mencioné en una manera personal que durante los primeros siglos, el primero, segundo siglo, tal vez hasta el tercero, hasta el 350, puede uno notar, según los escritos de los padres que llaman los teólogos de la iglesia, pueden notar que continúa la doctrina y continúan en un mismo pensar. De tal manera que cuando llegaba alguien con falsa doctrina o falsa enseñanza, ellos inmediatamente estaban alertas y la iglesia refutaban en algunos casos, en la gran mayoría, aquellas que eran obedientes al estudio de las escrituras, refutaban esa falsa enseñanza inmediatamente. Ahora, lo interesante es que estamos en el 2019 y hasta nuestros días se ha mantenido, tenemos la palabra y todavía continuamos nosotros. Ahora nosotros digamos que hemos recibido esa misma exhortación por parte del apóstol y de los padres de la iglesia que llegan hasta nuestros días y más claramente a través del pastor, a través de nuestro pastor. Amén. Él recibe la enseñanza y no solamente recibe esa tarea de continuar la obra y de capacitar a la iglesia de tal manera que continúen no solamente la sana doctrina y sana enseñanza, sino que también se instituyan líderes, y sobre todo en este caso estaba mencionando a los ancianos para la obra del ministerio. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? No, hermanos, somos una iglesia, está unida. No trabajan equipos por aquí, equipos por allá. Todos trabajamos en un mismo sentir. Amén. Así que esto lo podemos aplicar directamente a nuestra iglesia. Lo primero que quiero recalcar es que tenemos que agradecer a Dios porque la mano de Dios y su misericordia continúa hasta hoy en día. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros prácticamente, Dios ha usado a alguien para guiarnos en sus caminos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos. ¿Me entiende? El cuidado pastoral no solamente lo lleva el pastor. Él desarrolla el ministerio, pero capacita a líderes para que le ayuden en la obra, porque él no puede estar en todas partes. Y vemos a través de estas epístolas pastorales no solamente las calificaciones que eran necesarias para estos hombres, tenían que ser hallados realmente sin mancha, sin tacha. Y ahora brinquemos rápidamente, no solamente lo estaba mencionando, pero vayamos nuevamente al capítulo 2. Pero tú habla lo que está, ¿qué? De acuerdo con la sana doctrina. Y vamos a ver un énfasis en la sana doctrina, continuamente a través de los labios del apóstol Pablo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego menciona las ancianas. O sea, menciona a los ancianos, las ancianas, asimismo, o sea, de la misma forma, sean reverentes en su porte.
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y voy a ir en una manera muy concreta, pero es interesante esas calificaciones que está mencionando. ¿Por qué? Porque como iglesia nosotros tenemos también que estar moldeados a ese carácter. En esencia, lo que mencioné la semana pasada es que la tarea del pastor es desarrollar esas calificaciones, esas cualidades en las personas, a través de la enseñanza, de la exhortación, hay mucho trabajo en la labor pastoral, de tal manera que las ovejitas van desarrollando carácter. Y a través de la palabra se espera que el cambio vaya siendo real. Dios hace el cambio. Algo que mencionaba mi hermano pastor, y sobre todo es esas dos palabras: confirmación y contradicción. O somos o no somos. Y realmente cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Y lo mismo está diciendo Pablo. A través de todo esto que está enseñando, nosotros podemos vernos en un espejo y comparar todo lo que dice Pablo y todo lo que dice la palabra y aplicarlo a nuestra vida. Sí, hay cosas que te van a chocar inmediatamente con tu carácter. Miren lo que estaba mencionando acerca de las ancianas. Dice, regrese conmigo al versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Ahora, podemos entrar ahí y simplemente en la palabra calumniar no hay aquí en la iglesia, ¿verdad? Nunca ha existido. Y se va a dar cuenta de que es algo en lo que una iglesia normal va a tener que confrontar, va a tener que luchar en contra de eso. Pero empieza con que las líderes, las mujeres, las ancianas, al igual que los ancianos, ellas sean halladas que no son calumniadoras. Y ahora usted puede tomar su porción, por si necesita una porción de medicina, ¿okay? Decía en Apocalipsis, hay una porción cuando el ángel que tiene un rollito va a Juan y la pide, y el ángel le dice: cómelo, te va a ser dulce a tu paladar, pero te va a veces así la medicina, como que usted sabe. No esclavas del vino. Bueno, aquí tampoco hay, no he visto. Maestras del bien. Eso, no estoy hablando de las mujeres, tomemos los varones también nuestra parte. Un poquito de medicina no hace daño. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Qué importante es que las hermanas de experiencia, maduras sobre todo, espiritualmente estoy hablando, no necesariamente tienen que ser de edad, tienen que ser maduras en el Señor. Mujeres espirituales, mujeres, miren, mujeres de oración, mujeres que amen al Señor, que amen su palabra, que la conozcan y que la apliquen a su vida en todo lo que ellas hacen. Ellas pueden enseñar a otras, a las jovencitas sobre todo, a que, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice a las más jóvenes a amar a sus maridos, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y eso me llama la atención. ¿Por qué es que Pablo le está diciendo a Tito que las ancianas no sean calumniadoras? Y luego empieza a decirles también que no dadas al vino, pero sobre todo que enseñen a las mujeres más jóvenes. Vuelvo a repetir, el pastor no puede estar ahí. Es una tarea en la cual la iglesia en comunidad, como un organismo, está trabajando. Y aquí está mencionando Pablo la labor imprescindible que tienen las mujeres mayores para enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Todas esas calificaciones muchas veces las encontramos en la mamá, ¿cierto? La mamá enseña a las hijas.
Y la abuelita, sobre todo, es la que está ahí con las nietas, enseñándoles. Pero, ¿qué de la iglesia? Aquí Pablo está exhortando que las ancianas sean las que sean movidas, o sea, que no se queden ahí encajonadas, sino que todavía hay potencial en ellas, hay mucha sabiduría, hay mucha experiencia y sobre todo en el Señor que ellas pueden usar para enseñar a las más jóvenes. Recuerdo, voy a hacer una pausa rápidamente, en mi juventud, yo he mencionado que conocí a una hermana, la hermana Juanita. Es una hermana, era una anciana, que cuando usted llegaba a la iglesia, le dibujaba una sonrisa, de esas sonrisas que contagian, de esas sonrisas que no son simuladas. ¿Ha sonreído usted alguna vez simuladamente? Pero hay unas sonrisas que se notan, le brillan hasta los ojitos. Y recuerdo que la hermana no solamente nos dibujaba una sonrisa, nos saludaba, nos abrazaba, como una abuelita cariñosa. Imagínense a una congregación donde los jóvenes, las visitas, llegan y se sienten como en casa. Esa hermana tenía ese don, era una mujer de oración. Pero no solamente recuerdo que ella se concretaba a orar por nosotros, porque la escuchábamos muchas veces en la oración, cuando estaban en el altar y nosotros andábamos por allá, escuchábamos la oración. Y ella, como si fuéramos sus hijos, intercedía por la congregación. Amén. Aquí, imagínense qué maravilloso sería. No solamente Pablo le está diciendo que estas mujeres enseñen a las más jóvenes, pero qué maravilloso que se desarrolle ese carácter en el cual uno se siente en casa desde que viene entrando a la iglesia, como visita. ¡Wow! Déjeme decirle, eso es impresionante, eso es rico, cuando uno encuentra una congregación así, que llega y se siente, el amor está en el aire, el amor de Cristo. Ahora, lo que me llama la atención de los ancianos y de las ancianas es una característica que encuentro, es la obediencia a Cristo. Ellos manifiestan en su carácter, ¿qué? La obediencia a Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, 16 y 17. Esos dos versículos, sobre todo el 16, muestran la necesidad que tenía Pablo de predicar el Evangelio. Déjeme decirle que la obediencia a Cristo como pastores, sujetos a Jesucristo, están designados por Él y tienen la responsabilidad de evangelizar a los perdidos. No son solo responsables de alimentar al rebaño, también deben de incrementar el rebaño haciendo la obra de evangelista. Recuerden que eso le está diciendo Pablo a Timoteo, que cumpla con esa labor, que haga obra de evangelista. En Tito también recibe la misma enseñanza que Pablo. Pero lo que me llama la atención es que el gran motivo del apóstol Pablo para predicar el Evangelio a las naciones, miren lo que dice: pues si anuncio el Evangelio, 1 Corintios 9, 16, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy mencionando? Muchas veces caemos en una pasivez. Estamos recibiendo el mensaje que las ancianas, que los ancianos tengan ese carácter, que sean irreprensibles. Y las ancianas asimismo enseñan a las más jóvenes. Lo que encuentro en Pablo es que él no se queda pasivo. Le es impuesta necesidad. Tiene una necesidad de hacer eso. No nada más lo sabe, sino que se activa a hacer algo. ¿Cuántos de nosotros nos motivamos a actuar, a hacer la voluntad de Dios?
¿Qué es lo que nos motiva? Vaya conmigo rápidamente también ahí a 2 Corintios 5:14. Y yo le mencionaba que a cada creyente hay algo que me impulsa para ir. Me llama la atención que los primeros cristianos empieza la persecución y salen huyendo. Pero a donde iban, ellos iban y ya hablaban del camino, hablaban del Señor Jesucristo. Todavía no se les llamaba cristianos, pero hablaban de Jesucristo. Y lo que me llama la atención es de que donde iban ponían al mundo de cabeza. Y si notamos, amados hermanos, en Iglesia Manantial, tenemos que desarrollar esa pasión que yo llamo, ese deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo interesante es que dice que el amor de Cristo nos constriñe, te impulsa, te lleva, te hace hacer eso. El amor de Cristo. Un tiempo cuando estaba estudiando cada palabra y qué es lo que indica constriñe, y recuerdo que estaba estudiando la palabra en griego y viendo en qué otra porción de la escritura se encuentra, tratando de encontrar algo más específico de lo que está diciendo Pablo en cuanto a nosotros como cristianos. ¿Cuántos de nosotros usamos la pasta de dientes en las mañanas? Usted le pone un poquito de presión y ¿qué hace? Sirve, ¿verdad? Y en una manera similar, el amor de Cristo, ¿me explico? Entonces nos motiva, nos lleva. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las ancianas? Ahora entiende, no solamente los ancianos tienen la responsabilidad de hacer eso, sino que las mujeres también sean motivadas en el amor de Cristo a hacer eso. A lo que ya les estaba mencionando, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque qué terrible es cuando escuchamos un mal testimonio. ¿Y quién es el que sale vituperado? ¿Quién es el que sale blasfemado? El Señor. Ahora, exhorta, en versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Ahora, es interesante porque tenemos que ver, dice, exhorta a sí mismo, o sea, habla de las ancianas y luego menciona a los jóvenes y dice de la misma manera, a sí mismo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de enseñar prudencia a nuestros hijos? ¿Usted se ha llevado a un pequeñito de 4 o 5 años a la tienda y que ve un candy o ve un dulce? Buen tiempo para enseñarle prudencia. ¿Cuántos de nosotros pasamos por la adolescencia? Yo creo que todos, ¿ah? La mayoría. ¿Cuántas canas verdes le sacamos a papá y a mamá? Casi no, ¿verdad? Pero sí nos quejamos de nuestros hijos a veces cuando son difíciles de controlar. Pero cuando Tito está recibiendo esta orden de Pablo, dice, exhorta, no son palabras ligeras, no está suavizando eso. La orden es específica. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, pero sobre todo presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pero tú debes de ser ejemplo. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser prudentes, pero nosotros debemos de ser ejemplo. Ahora, aquí está lo interesante.
¿cuántos tenemos amor por nuestros semejantes? Yo sé que todos me van a decir, amén. Aman a su prójimo, a los vecinos. Aman al mundo, amén. A la humanidad. Pero ese amor debe ser genuino por los pecadores. ¿Para qué? Para que reciban el mensaje de salvación. Debe haber una motivación. ¿Cuántos de nosotros en esto, cuando encontramos el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad? Pero algo que me llama la atención, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Nosotros, amados hermanos, tenemos que enseñar. Pero lo que me llama la atención, y le estoy diciendo, estoy tratando de ser concreto. Como iglesia, yo creo que nuestra responsabilidad, le está dando Pablo a Tito la responsabilidad de exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, pero a la vez que él sea ejemplo de buenas obras. Nosotros decimos que amamos al pecador, amamos el hecho de que ellos puedan recibir el mensaje de salvación y esperanza que nosotros recibimos un día. Amén. Pero no se trata de nada más decirlo, se trata de hacerlo. Y yo mencionaba anteriormente que el amor de Cristo es el que te constriñe, te impulsa. Pero también, sobre todo, antes de eso, la obediencia a Cristo. La obediencia al Señor. No solamente decir sí Señor, no, hacerlo. Al hacerlo mostramos realmente ¿qué? Obediencia. Versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir a vosotros. Qué importante nosotros guardar el buen testimonio. Mostrar a nuestros hijos que tienen que tener ese amor que tiene Cristo por las almas. También mostrarlo a través de nuestro ejemplo a ellos. Qué importante que dentro de todo esto que estoy viendo acá, una motivación para que toda la iglesia se involucre no solamente en la evangelización, sino en la necesidad de motivar a otros cristianos que se le involucren a la vez en la visión de la iglesia. Concluyo con esto, amados hermanos. La visión del pastor es de que esta iglesia, a través de visiones, sea de impacto en otras regiones en el mundo. En una ocasión mencioné que importante no solamente es apoyarlos, sino orar por ellos y estar ahí en la brecha de intercesión a favor de cada iglesia, a favor de cada uno de esos pastores. Pero de todo lo que hemos aprendido, el Señor nos lleva a esta gran necesidad de evangelización, de alcanzar la labor de ganar almas. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva hoy en día para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te motiva para hacer no solamente esto, parte de tu vida, parte de tu carácter, sino también hacer la voluntad de Dios? ¿O nos vamos a quedar nada más ahí? Siempre al inicio del año hacemos resoluciones. Y fíjense bien que ya estamos en octubre, ya un poco más de una semana, estamos finalizando. Estamos a 20, 31, todavía faltan 11 días. Pero siempre al inicio del año tenemos resoluciones. Leer la Biblia o hacer algo específico en nuestra vida personal. ¿Sí? Pero ¿cuántos lo hemos logrado? Porque no hay persistencia. Esta exhortación que está haciendo Pablo a la iglesia no es para que se quedara ahí como un simple consejo, que lo guardáramos debajo del brazo.
¿Qué es lo que debemos hacer realmente? ¿Qué es lo que nos motiva? Porque si el amor de Cristo no nos está motivando, quiere decir que hemos descuidado el amor de Cristo. Y si no estamos obedeciendo a Cristo en primer lugar, quiere decir que estamos mal, empezando mal. La exhortación de Pablo, tanto a Tito y Timoteo, es que levantara líderes para que desarrollaran el ministerio juntamente con él en la iglesia. Igual que nosotros, aquí hay un sinnúmero de talentos. Hay mucho talento en toda la iglesia. ¿Pero qué de eso? Sé que algunos lo están ejercitando. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué si puedes hacer algo más todavía? ¿Cree usted que puede hacer algo concreto el día de mañana, a través de la semana? ¿Cree usted que puede hacer algo específico? Solamente se trata de hacerlo. Ya recibimos el mensaje, ya recibimos la palabra, se trata ahora de actuar. Y no de esperar que venga el 2020. Hoy puede ser el día de cambio. Hoy puede ser el día en que Dios nos use para hacer algo. Me llama la atención esto de que en el Señor Él va a poner siempre a las personas a nuestro alrededor. Siempre nos va a dar oportunidad de hacer algo. Es un privilegio servir, porque Él es el que realmente lo hace. Él provee todo lo necesario y simplemente requiere de nosotros obediencia. Esta semana yo creo que podemos hacer algo, amados hermanos. Los ancianos, ya lo escuchamos, las ancianas asimismo, usted puede ir o puede aquí empezar a aconsejar, a animar a jovencitas, a otras hermanas más jóvenes. Miren, mencioné a la hermana Juanita. Yo todavía la extraño. La verdad, hermana, amado hermano, la extraño a mi hermana. Extraño su sonrisa, extraño su oración, extraño sus caricias, extraño el tiempo el que tomaba ella para estar y sentarse con nosotros. Miren, ¿cuántos de nosotros cuando visita a alguien aquí va y se acerca y se sienta cerca de esa persona? Y se sonríe y le da la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo? Qué bueno que es. Me dio gusto lo que estaba haciendo mi hermano Pedro en el servicio de esta mañana, antes de iniciar el servicio. Alcancé a escuchar que se acercó a unos hermanos y los saludó. Y algo que alcancé a escuchar que decía que estaba contento de verlos. Mi hermana Juanita, déjeme decirle que son detalles que extraño yo todavía. Quedaron muy dentro de mi corazón. El pastor lo vemos que ahí saluda a los hermanos. Y va a decir, no, pero eso es obra del pastor. Es de toda la iglesia. Amén. Creo que podemos hacer algo. Qué maravilloso es de que cuando llegaran las visitas se sintieran en casa. Y con el calor humano y con el amor de Cristo se sintieran apoyados. Porque este es un hospital para heridos. Es un hospital para aquellos que están casi muertos y que necesitan la palabra de vida. Amén. Tu hogar, cada uno de nuestros hogares debería ser una embajada del cielo. Una embajada del cielo. Hermano, sí, una embajada de Jesucristo aquí en la tierra. Que tus hijos se sientan orgullosos de ver a sus padres que aman y sirven de todo corazón al Señor. Eso lo he escuchado de muchos ministros a través de años. Ministros que ahora están en el ministerio, ¿por qué? Porque sus padres, sus abuelos, sus generaciones anteriores le dieron ejemplo. Eso es lo que estaba hablando Pablo.
procura presentarte como ejemplo. Amén. Póngase de pie, vamos al Señor en oración. Amado Redentor, te damos gracias. Gracias por el privilegio de servir, Señor, en tu iglesia. Gracias por el privilegio de aún, Señor, honrarte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Gracias por el privilegio de servir, Señor, en cosas tan sencillas como el dar el agua a uno de tus siervos. De cierto, tú dijiste que no íbamos a perder nuestra recompensa, Señor. Pero no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque te amamos, porque tú eres digno, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús oro por Manantial, que tú seas, Señor, con nuestra iglesia, seas con cada una de las familias, con cada uno de mis hermanos, dándoles sabiduría e inteligencia para saber guiar a sus hijos, a sus casas, y sobre todo para servir con dignidad a tu nombre, Señor, conforme a la grandeza de tu nombre, conforme a la grandeza de todo lo que nos has dado, Señor, servirte con alegría y sencillez de corazón en tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.